Elías, un hombre tallado por los años de polvo y pérdidas, vivía en una cabaña solitaria, una cicatriz más en el rostro arrugado del desierto. El sol implacable, una moneda de fuego gastada, se deslizaba por el cielo sin piedad, marcando las horas con sombras implacables sobre la tierra agrietada que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, fundiéndose con un horizonte brumoso que prometía nada más que la misma desolación. Cada amanecer era un recordatorio áspero de su insignificancia, un lienzo ocre donde el viento, un espectro invisible, susurraba nombres olvidados en las maderas rechinantes de la puerta, nombres que se mezclaban con el siseo constante de la arena que se colaba por cada rendija, impregnando el aire con un olor terroso y rancio a la vez. Su existencia era una rutina despojada, cada movimiento una coreografía de resignación. Arrastrar fardos de heno, remendar cercas caídas bajo el sol inclemente, recoger los pocos huevos de sus gallinas flacas, todo ello bajo el yugo de un silencio que aplastaba el alma, tan denso y pesado como el plomo fundido, solo roto por los ladridos distantes de sus dos perros pastores, ecos fieles en un mundo que él sentía que le había arrebatado todo, dejando solo un eco amargo de lo que una vez fue, una promesa vacía en el vasto e indiferente paisaje. Fue en un atardecer que se arrastraba lento y pesado, tiñendo el cielo de un gris plomizo que prometía nada bueno, mientras Elías, con la espalda encorvada y los músculos dolientes por la fatiga acumulada de una vida de esfuerzo, arrastraba fardos de heno hacia el corral, que sus ojos cansados, acostumbrados solo a la monotonía de la tierra y la silueta familiar de sus perros, tropezaron con una anomalía en la orilla del camino polvoriento. Allí, una figura encogida, apenas discernible entre las sombras incipientes y el matorral seco, una mujer esquelética y cubierta de harapos, su rostro oculto en el hueco de sus brazos, como si intentara desaparecer del mundo. La visión era cruda, una bofetada de realidad que cortó el aire ya viciado por el olor a tierra seca y el eco monótono del chirrido de los grillos. Cuando se acercó con cautela, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo, ella levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos vacíos que parecían haber visto la oscuridad misma, y con una voz que era como el raspar de un metal oxidado, un murmullo apenas audible que parecía una invitación a la más profunda indiferencia, dijo: «Dormiré con los perros». Algo en esa frase, en la entrega total al desamparo, en la resignación que emanaba de cada fibra de su ser, estalló la muralla de hielo que Elías había construido minuciosamente alrededor de su corazón, reabriendo viejas heridas que creyó cicatrizadas, y el miedo a conectarse, la culpa por su propia parálisis moral, se batieron en un duelo silencioso contra un impulso abrumador de salvación, el agrio olor a miseria humana mezclándose con el dulce aroma de la paja seca. Elías extendió una mano torpe y reacia, ofreciendo un asidero a la mujer que apenas podía sostenerse. El gesto inusitado en él se sintió como una fisura en la coraza que había levantado durante años. Ella aceptó el contacto, una fragilidad estremecedora, y cada paso hacia la cabaña, corto y vacilante, resonaba en el silencio opresivo del crepúsculo. La luz moribunda del poniente se filtró por la ventana sucia, revelando con una crudeza desgarradora no solo la miseria física de la mujer, los huesos marcando, la tela gastada, el hollín y la tierra incrustados en su piel, el cabello enmarañado como matorrales secos, sino algo mucho más profundo en el abismo de sus ojos, un espejo que reflejaba la misma desolación que él llevaba tatuada en el alma, una herida abierta, silenciosa, que hablaba de pérdidas irrecuperables y sueños rotos, una resonancia que Elías creyó haber sepultado bajo toneladas de indiferencia. El aire dentro de la cabaña, cargado con el olor a madera vieja, tabaco rancio y el vaho de comida simple, adquirió de pronto una densidad nueva, una solemnidad impuesta por la presencia inesperada y la carga de dolor mutuo, mientras sus perros, al principio curiosos y después con un gruñido bajo en la garganta, la observaban desde la esquina, sus ojos ámbar reflejando la cautela de la naturaleza salvaje ante lo desconocido y lo quebrado.
La noche llegó sin previo aviso, un manto pesado que envolvió la cabaña en una oscuridad casi palpable, salpicada solo por el tenue parpadeo de una vela solitaria que lanzaba sombras danzarinas sobre las paredes de madera, haciendo que los objetos familiares parecieran formas espectrales. El viento, ese compañero eterno de Elías, comenzó a aullar su vieja canción de lamento a través de las rendijas, sus notas heladas silbando por las maderas, y el lejano coro de coyotes se sumó a la sinfonía desolada del desierto, mientras los perros, ahora acostados cerca de la mujer, emitían gruñidos bajos, casi imperceptibles, como si custodiaran un secreto compartido o presintieran la inminencia de un cambio. En la penumbra, la silueta de la mujer yacía inmóvil sobre una pila de mantas viejas, un bulto frágil cuya respiración apenas rompía el espeso silencio, y fue en ese instante de vulnerabilidad compartida, con el corazón apretado por una melancolía que no era enteramente suya, que Elías sintió cómo el dique de contención emocional que había mantenido por años se desquebrajaba. Lágrimas silenciosas, cálidas y liberadoras surcaron sus mejillas curtidas, una torrente reprimida por demasiado tiempo, y en la quietud profunda de la noche, bajo el ojo implacable de la luna que se asomaba por una rendija, impulsado por una mezcla de desesperación y una compasión extrema que él mismo no comprendía del todo, tomó una decisión, llevando a cabo un acto impensable, un juramento mudo que solo el suelo de tierra batida y la soledad insondable de aquella tierra desierta serían testigos. El silencio, entonces, se hizo aún más denso, un sudario que envolvería el secreto con la misma profundidad que el tiempo al olvido. La tierra áspera se pegaba a sus manos, el frío metálico de la pala mordiendo sus palmas, mientras la oscuridad lo envolvía, haciéndole sentir la vastedad del desierto con una crudeza punzante. Cada palada era un eco hueco en el silencio sepulcral, una negación desesperada al olvido, el sudor frío resbalando por su frente a pesar del aire helado que traía consigo el olor a polvo y a una lejanía inmemorial. La urgencia lo impulsaba, una mezcla de horror y una extraña, amarga liberación que arañaba sus entrañas, mientras el aroma a tierra húmeda, a raíz cortada y a algo más, indefinible y sombrío, llenaba sus fosas nasales, grabándose en su memoria como el último aliento de una promesa rota. Los perros, ahora inquietos, raspaban la tierra cercana, sus bajos gruñidos, apenas audibles, puntuando el rítmico y agotador esfuerzo de Elías bajo el ojo indiferente de las estrellas. El peso de aquel secreto, recién forjado bajo el manto estrellado del desierto, se asentaba en su pecho como una losa de plomo, pesando más que la tierra misma que ahora cubría su acto, y una opresión ineludible le robaba el aliento. Miró hacia la cabaña, donde la frágil silueta de la mujer permanecía inmóvil, un faro de la carga que ahora compartían, un destino entrelazado por un acto de compasión tan brutal como definitivo. La noche, vasta e indiferente, parecía contener la respiración, testigo mudo de una promesa, silenciosa y de una nueva soledad, más profunda que la anterior. Cuando los primeros hilos de luz grisácea apenas comenzaban a desgarrar el velo nocturno, tiñendo el horizonte de ocres apagados y púrpuras melancólicos, Elías regresó a la cabaña, cada músculo adolorido y el corazón aún más pesado que el puñado de tierra en sus botas. El silencio de la madrugada no era el mismo de antes. Ahora estaba cargado con la resonancia de lo irreversible, una quietud tensa que prometía no desaparecer con el amanecer, sino afianzarse con cada rayo de sol. La mujer seguía dormida, o así lo parecía, su figura encogida bajo las mantas, y Elías se detuvo en el umbral, observándola con una mezcla de pavor y una incipiente, aunque no deseada, sensación de responsabilidad, como si un nuevo ancla se hubiera fijado en el fondo de su alma. Sus ojos cansados recorrieron su rostro oculto, buscando alguna señal, alguna expresión que delatara su propio conocimiento de la noche y del secreto recién sepultado, pero solo encontró la misma inmovilidad, la misma máscara de agotamiento. La culpa se enroscó en sus entrañas, fría y persistente,
una nueva compañera en su ya solitaria existencia, mientras el sol, un disco implacable de fuego naranja, comenzaba su ascenso, revelando el árido paisaje que lo rodeaba, ahora teñido con los ecos de un nuevo y terrible compromiso que había sellado su destino al de ella. Elías permaneció inmóvil en el umbral de su desolada cabaña, una silueta sombría recortada contra la pálida luz que con cada segundo conquistaba más terreno sobre la oscuridad nocturna, revelando la severidad implacable del desierto que se extendía hasta el horizonte, ahora cargado con el peso de su recién cimentado secreto. El aire, antes fresco y penetrante, comenzaba a calentarse con el presagio de un nuevo día de sol abrasador, trayendo consigo el sutil aroma a tierra seca que se mezclaba con el hedor acre de la culpa que se le aferraba a la garganta, un nudo amargo que amenazaba con ahogarlo. Sus ojos, enrojecidos por el desvelo y la silenciosa congoja, observaban cada movimiento, cada respiración apenas perceptible de la mujer tendida bajo las mantas raídas, una figura frágil que, sin saberlo, se había convertido en el ancla inesperada de su existencia, arrastrándolo a una profundidad de responsabilidades que creyó haber enterrado hacía años. Un zumbido lejano de insectos matutinos y el roce del viento contra la madera vieja eran los únicos sonidos que osaban interrumpir el denso silencio. Un silencio que ya no era de soledad, sino de conspiración, un mudo testigo de la decisión irremediable que había tomado en la oscuridad, un pacto sellado con la tierra y el destino que ahora lo unía a esa desconocida con hilos invisibles pero irrompibles, mientras la imagen de lo que había sepultado se reproducía una y otra vez en el lienzo de su mente, fría y rotunda. La primera luz del amanecer, cruda y sin concesiones, se filtró por la ventana empolvada, pintando rayas, doradas sobre el suelo de tierra batida y despertando en Elías una acuciante urgencia de acción, una necesidad imperiosa de desdibujar las huellas de su noche impensable. Mientras el sol ascendía, transformando los tonos grises del cielo en un fuego anaranjado y luego en un azul claro e implacable, la mujer empezó a agitarse bajo las mantas, un leve movimiento que hizo que el corazón de Elías diera un vuelco, preparándose para el inminente encuentro que definiría el curso de sus días a partir de 1900. Entonces, el sonido arrastrado de sus propios pasos mientras se movía hacia la chimenea para avivar las brasas moribundas resonó en el silencio, un eco de la pesada carga que llevaba consigo mientras intentaba reprimir el torbellino de emociones, el pavor ante lo desconocido, la sombría resignación a su nueva condición de guardián de un secreto y una chispa diminuta, casi imperceptible, de una esperanza tan frágil como la vida misma en ese páramo. La tarea de enfrentar la luz del día y la realidad de su decisión se cernía sobre él, un desafío silencioso que solo su espíritu endurecido por años de privaciones y pérdidas parecía capaz de soportar, sabiendo que la vida en esa cabaña nunca volvería a ser la misma, teñida ahora por la sombra de lo que había sido ocultado. La mujer, con un gemido apenas audible que se perdió en el crujir de las tablas y el silbido distante del viento colándose por las rendijas, comenzó a abrir los ojos, lentamente, como si cada pestaña pesara una tonelada de miseria y olvido. Sus párpados se alzaron, revelando dos pozos turbios que reflejaban la pálida luz matutina que se filtraba por la única ventana. Un cuadrado de sol polvoriento suspendido en el aire. Su mirada, inicialmente perdida y desenfocada, vagó por la pequeña estancia, deteniéndose en los muros de madera ennegrecidos por el tiempo, en el hollín de la chimenea, y finalmente, con una lentitud que a Elías le pareció una eternidad, recayó sobre él. En ese instante, el mundo exterior pareció detenerse, el incesante susurro del desierto y el lejano ladrido de los perros desvaneciéndose en la insignificancia. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal, no por el frío de la mañana, sino por el peso de un secreto que lo aplastaba, por la cruda interrogación que él intuía en esos ojos vacíos, aún sin voz. Elías, de pie junto a la chimenea, sintió el calor menguante de las brasas en su espalda como una metáfora de su propia esperanza menguante.
mientras su mente se debatía entre el deseo de huir y la necesidad imperiosa de permanecer, de afrontar la tormenta que ahora, finalmente, se cernía sobre ellos, tan inevitable como el amanecer. Una tos seca, raspando la garganta como papel de lija, fue la primera señal tangible de que la conciencia había regresado plenamente a ella, rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre ambos. Sus labios agrietados intentaron formar una palabra, pero solo un balbuceo ronco emergió, apenas inteligible, un lamento, o quizás una pregunta ahogada en la sequedad de su boca y en la neblina del desconcierto. Elías, incapaz de apartar la mirada de sus ojos inquisitivos, sintió cómo cada fibra de su ser se tensaba, preparándose para la inevitable revelación, para el momento en que su memoria, de alguna manera, reconectara los puntos de la noche anterior. Un sudor frío perlaba su frente, mezclándose con el olor a humo de leña y a la tierra húmeda del suelo de la cabaña. El ladrido lejano y melancólico de uno de 1900 sus perros resonó, un eco de la soledad que hasta ese momento había sido su única compañera y que ahora, con la presencia de esta mujer y el peso de su secreto, se sentía aún más profunda y compleja. La cabaña, que antes había sido su refugio, ahora parecía una jaula compartida, un espacio confinado donde dos almas heridas se veían obligadas a existir, suspendidas en la frágil cuerda de una verdad aún no dicha, de un futuro incierto que se extendía ante ellos como el vasto e implacable desierto. Los ojos de la mujer, aún turbios y sin un enfoque claro, se fijaron por un instante en el haz de luz que se colaba por una rendija de la pared de troncos, pintando una veta dorada sobre el suelo de tierra apisonada. Su pecho subió y bajó con un ritmo apenas perceptible, un hilo frágil de vida que contrastaba con la dureza de su entorno y la aridez del desierto que se adivinaba más allá de la puerta. Un gemido, esta vez un poco más articulado, escapó de sus labios partidos, como el crujido de una madera reseca que finalmente cede, y su mano temblorosa se levantó, buscando instintivamente algo que no estaba allí, un gesto de desorientación que desgarraba a Elías por dentro. El olor a pino añejo de la cabaña, mezclado con el tenue rastro del café recién molido que él había preparado en la madrugada, impregnaba el aire, una invitación a la realidad que ella parecía resistir. Elías, de pie a una distancia prudente, podía sentir el calor opresivo de su propia camisa de franela, una tensión que se extendía desde sus hombros hasta las puntas de sus dedos, apretados en puños sueltos, la espera consumiéndolo como un fuego lento. El silencio se estiró, pesado y denso, solo interrumpido por el leve zumbido de una mosca solitaria contra la ventana, un sonido insignificante que se amplificaba en el drama mudo que se desarrollaba entre ellos, un preludio a la inevitable colisión de verdades y secretos. La espera se convirtió en un tormento silencioso para Elías, cada segundo un martillo golpeando la frágil estructura de su control. Su mente, una vez más, se vio asaltada por las imágenes de la noche anterior, el acto desesperado, la determinación helada que lo había impulsado, un torbellino de culpa y una extraña, casi sacra, sensación de protección. El sol, ahora más alto, proyectaba sombras más definidas dentro de la cabaña, acentuando los rasgos cansados en el rostro de la mujer y el brillo febril en sus ojos, que seguían vagando con una mezcla de desconcierto y una incipiente lucidez. El roce de sus propios pantalones de lona contra sus piernas, el tacto áspero del bigote que no se había afeitado en días, todo se sentía intensificado. Una orquesta de sensaciones que servían para recordarle su propia existencia y la irrevocabilidad de sus acciones. Afuera, el graznido de un cuervo rompió la quietud del mediodía, un sonido agudo y discordante que pareció penetrar el aislamiento de la cabaña, como una premonición o una advertencia. Elías sabía que el velo de la confusión en la mujer no duraría para siempre. Pronto, la bruma se disiparía, y con ella llegarían las preguntas, las miradas acusadoras, o quizás un entendimiento silencioso que sería aún más pesado de soportar. La mujer, con un esfuerzo apenas perceptible, intentó levantar la cabeza del jergón, un movimiento lento y tembloroso
que envió una punzada eléctrica a través del cuerpo tenso de Elías, quien observaba cada gesto desde el umbral de la puerta, como un espectro condenado a presenciar su propio juicio. Sus ojos, antes velados por la neblina del agotamiento y el trauma, ahora se posaban en los contornos rudos de la cabaña, en la viga de pino carcomida por los años, en el fuego moribundo en la chimenea, como si intentara anclar su memoria a cada detalle, reconstruyendo un mundo que se le había desdibujado. El silencio entre ellos se tornaba cada vez más espeso, una sustancia casi tangible que pesaba sobre los hombros de Elías, colmado de preguntas no formuladas y de una verdad que se negaba a ser pronunciada, atrapada en el nudo de su garganta, hirviendo bajo la superficie de su piel. El olor a leña quemada y a humedad, mezclado con el tenue rastro de la miseria que la mujer aún arrastraba consigo, llenaba el aire de la pequeña estancia, componiendo una sinfonía olfativa de su desesperada existencia. Una corriente fría se coló por la rendija de la puerta, erizando los vellos del cuello de Elías, un presagio helado que le recordaba la fragilidad de su control, la inminente ruptura del velo que cubría el abismo entre la compasión y la oscuridad. Un leve gemido, apenas un susurro rasposo que resonó en el apretado espacio, escapó de los labios resecos de la mujer, y sus manos, delgadas y arañadas, se movieron con torpeza para palpar la tela que la cubría, como si buscara confirmación de su propia existencia. Elías sintió un vuelco en el estómago, una oleada de pánico que le heló la sangre, viendo cómo la conciencia, como una marea implacable, regresaba para reclamar su sitio en los ojos, ahora más nítidos de la desconocida, despojando la fragilidad de su confusión. La luz del mediodía, filtrándose por la única ventana, proyectaba un mosaico de polvo danzante en el aire, revelando el rostro demacrado de la mujer, pero también una chispa de determinación incipiente, una resistencia silenciosa que de alguna manera lo desafiaba. Él, inmóvil, con las manos apretadas a los costados, notaba el sudor frío en su frente, la pulsación acelerada en sus sienes, mientras el crujido distante de las maderas de la cabaña bajo el sol abrasador sonaba como el tic-tac de un reloj ancestral, marcando el inevitable acercamiento a la hora de la verdad. Cada fibra de su ser clamaba por eludir la mirada inquisitiva que empezaba a posarse en él, una mirada que presintió pronto desentrañaría no solo el misterio de su presencia allí, sino también el secreto que él había sepultado en lo más profundo de su ser, un secreto que ahora amenazaba con emerger implacable a la superficie. Los ojos de la mujer, antes velados por una niebla de inconsciencia, ahora se posaron en Elías con una insistencia nueva, escudriñando cada gesto, cada sombra en el rostro curtido del hombre, como si en ellos buscara la clave de su propia y fracturada memoria. Un temblor casi imperceptible recorrió sus extremidades, un intento de mover los dedos que se detuvo a medio camino, pero que fue suficiente para tensar cada músculo en el cuerpo de Elías, que observaba desde el umbral de la cocinilla, el café enfriándose en sus manos rugosas. El silencio de la cabaña ya no era un bálsamo reconfortante, sino un vasto lienzo sobre el que se pintaba el sonido acelerado de su propio corazón, un tamborileo que resonaba en sus oídos, opacando el zumbido monótono de las moscas contra el cristal de la ventana y el crujido distante de los tablones bajo el sol matutino. Sintió el sudor frío perlarse en su nuca, la garganta reseca como la tierra agrietada del desierto, mientras la certeza de que el tiempo se agotaba, de que la verdad como un lobo hambriento olfateaba la puerta de su secreto, se clavaba en lo más profundo de su ser, ineludible y aterradora. La mujer emitió un sonido, un murmullo apenas audible que se quedó atrapado en su garganta reseca, pero que para Elías sonó como una campana de advertencia, haciendo añicos la frágil barrera de silencio que todavía lo protegía de la confrontación inminente. Sus ojos, ahora enfocados con una lucidez perturbadora, no se apartaban de los suyos, como dos carbones encendidos en la penumbra de su dolor y su incipiente conciencia, una mirada que prometía desentrañar, con la cruel inocencia de la ignorancia,
cada fibra del complejo nudo que había tejido alrededor de sí mismo. La luz que se colaba por las rendijas de la pared danzaba en partículas de polvo suspendidas en el aire, revelando la tensión palpable que se había apoderado del espacio, mientras el chirrido de una tabla bajo su bota al dar un paso involuntario hacia atrás pareció un trueno en la quietud sofocante. Elías sintió la desesperación crecer en su pecho, una enredadera espinosa que oprimía su respiración, sabiendo que cada instante que pasaba la acercaba más al umbral de la comprensión, al momento en que la venda de su vulnerabilidad se arrancaría de golpe, dejándolo expuesto, a merced de su propio acto de desesperada compasión. El pecho de la mujer se elevaba y descendía con una regularidad inusitada. Cada respiración un susurro áspero que se abría paso por la garganta irritada, y sus dedos, hasta entonces inertes y fríos, se crisparon apenas. Una contracción involuntaria que recorrió su mano huesuda, un preludio inquietante a cualquier movimiento más decidido. Cada pequeño indicio de vida que emanaba de ella martilleaba la conciencia de Elías, perforando la tenue esperanza de que su estado de inconsciencia se prolongara indefinidamente, otorgándole un respiro, un lapso más para contener el desastre que sentía avecinarse con la furia de una tormenta de arena. El aire dentro de la cabaña se había vuelto pesado, impregnado del rancio aroma a polvo, madera vieja, y ese hedor metálico que acompañaba al miedo, una mezcla opresiva que le secaba la boca y tensaba cada músculo de su cuerpo, convirtiendo el espacio en una jaula estrecha. Su mirada, una trampa incandescente que parecía taladrar directamente su alma, le robaba el aliento, mientras el sol de la tarde se filtraba por la única ventana, proyectando sombras largas y danzantes que distorsionaban la realidad, haciendo que cada objeto inanimado, cada astilla en la pared, pareciera un testigo silencioso de su desesperación, a punto de juzgar su terrible secreto. La mirada de la mujer, antes fija en Elías, comenzó a errar lentamente por los contornos irregulares del techo de madera, por las paredes cubiertas de hollín y telarañas, deteniéndose brevemente en el rifle colgado sobre la chimenea y en los enseres diseminados, como si su mente, aún velada por la bruma del trauma y la debilidad, intentara reconstruir su despertar en aquel rincón olvidado. Ese escrutinio, más que una simple observación, era una invasión, despojando al espacio de la falsa intimidad que Elías le había otorgado, transformándolo en un escenario donde su acto se expondría sin piedad, arrancándole el disfraz de compasión forzada que había cosido con angustia y culpa. Elías tragó con dificultad, el nudo en su garganta apretándose con la fuerza de un lazo, y su mano, casi por reflejo, se dirigió hacia la empuñadura de su cuchillo, un movimiento inconsciente y torpe que denotaba no una amenaza externa, sino el caos interno que lo devoraba, la urgencia de aferrarse a algo tangible mientras su mundo interior se desmoronaba bajo el peso de la inminente revelación. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos como tambores de guerra, ahogando casi el chirrido incesante de los grillos que se colaba por las rendijas, acordándole la indiferencia de un mundo que seguiría su curso, ajeno a la catástrofe personal que estaba a punto de consumarse en la penumbra de su cabaña. Elías sintió que el aire dentro de la cabaña se volvía denso y frío, cada partícula cargada con la inminencia de un juicio. Los ojos de la mujer, antes errantes y vacíos, ahora se fijaron en él, taladrando más allá de su piel curtida, directo a los abismos de su alma donde el secreto latía como un corazón enfermo. No había acusación explícita, solo una quietud penetrante, una lucidez desoladora que le robaba el aliento, transformando el pequeño espacio en un tribunal silencioso donde cada objeto, cada sombra danzante de la vela, parecía un testigo mudo. Su mano, aferrada al mango rugoso del cuchillo, temblaba con una intensidad que no podía controlar, un eco de la fractura interna que lo consumía, y el sudor frío le perlaba la frente, bajando por las sienes con la lentitud de un tormento. El chirrido de los grillos,
antes un fondo monótono, se transformó en un zumbido agudo en sus oídos, mientras el mundo exterior se encogía hasta ser solo el universo claustrofóbico de su culpa y la mirada implacable de aquella mujer que, con su sola presencia, había desmantelado años de aislamiento forzoso. La luz anaranjada del candil proyectaba sombras alargadas que se retorcían en las paredes, como espectros danzando una macabra danza, atrapándolo en una escena de su propio drama, donde la verdad, cruda y sin adornos, estaba a punto de desvelarse. Cada segundo se estiraba, pesado y elástico, como si el tiempo mismo, solidificado por el pánico, se negara a avanzar hacia el inevitable desenlace. Pero lo que siguió no fue el estallido de furia o el horror que Elías había imaginado en sus pesadillas más recurrentes. En cambio, un suspiro apenas audible escapó de los labios de la mujer, un sonido tan frágil como el crujido de hojas secas bajo el viento de otoño. Sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, no reflejaban reproche, sino una comprensión que iba más allá de las palabras, un eco silencioso de una tristeza compartida que se había anclado en su propia alma desgastada. Un velo de cansancio extremo pareció caer sobre ella, no de debilidad física, sino de una resignación que lo abarcaba todo, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un brillante rastro de humedad en su piel reseca, sin que un solo músculo de su rostro se contrajera en expresión de lamento. Fue una lágrima que habló de pérdidas incalculables, de la aceptación de lo irremediable, y en ese instante, Elías entendió que ella había sabido, quizás desde el primer momento en que el aire de la cabaña le había rozado la piel, que el acto impensable, el enterramiento discreto de aquel pequeño bulto envuelto en un paño deshilachado que él había encontrado a su lado, había sido menos una intromisión y más una piedad silente. Soltó el cuchillo. El metal golpeó el suelo con un eco ahogado, y la pared de hielo que había construido alrededor de su corazón se agrietó, desmoronándose lentamente, revelando la vulnerabilidad que había negado durante tanto tiempo, mientras el dolor de su propia soledad se entrelazaba con la comprensión del sufrimiento ajeno en una fusión amarga y extrañamente liberadora.